Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Romanos 8, versos 12 al 17. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu Santo hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta allí la lectura de hoy. Tener padres que nos aman, que nos cuidan, es un privilegio que muchas veces tomamos a la ligera. Pero no todos lamentablemente han disfrutado de la misma experiencia de amor y cuidado paternal. Tristemente, muchas personas han sufrido por tener padres despreocupados, distantes e incluso crueles. Haber vivido en un hogar donde los padres eran crueles y malvados ha dejado marcas profundas en las vidas de muchas personas. Y nosotros no tenemos que tomar esta realidad de la manera cínica del tipo que dice, bueno, es lo que le tocó a tal persona, sino que tenemos que entender que muchas personas, debido a estas tristes experiencias, han sobrellevado mucho dolor, mucha frustración en sus propias vidas. Yo desconozco la experiencia que tú has tenido o tuviste. No sé si tienes buenos recuerdos o malos recuerdos de tus padres. No sé si ellos te marcaron para bien o para mal. Pero lo que sí sé es que si estás en Cristo, Dios ha venido a ser tu Padre. Y es un Padre santo y amoroso. Un Padre que te ama con amor eterno. Nosotros seguimos nuestro recorrido por la carta a los Romanos y particularmente seguimos explorando este capítulo 8, donde hemos visto de qué se trata la vida en el Espíritu. Y la semana pasada mencionamos que el verdadero cristiano es aquel que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón y que este Espíritu lo ha unido a Cristo Jesús. Es decir, no existe verdadero cristianismo, no existe cristianismo auténtico sin la habitación del Espíritu, sin el hecho de que el Espíritu Santo more en el cristiano. Y dijimos también que cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, nos da nueva vida, regeneración. Somos regenerados, tenemos nueva vida. Y dijimos también que en un día, por ese mismo Espíritu, seremos resucitados para ser semejantes a Cristo. Ahora bien, en los versos 12 al 17 que acabamos de leer, el apóstol Pablo introduce un nuevo aspecto de la habitación del Espíritu. Que dice relación con nuestra filiación, con el hecho de que somos hijos. Nos dice Pablo que los que han recibido el Espíritu Santo de Dios son hechos hijos de Dios. Es decir, han recibido el espíritu de adopción. Y la adopción es una doctrina preciosa. Nos lleva a pensar en Dios no solamente como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sino también como nuestro Padre. Ahora, ¿qué implica haber sido adoptado por Dios? Bueno, hay tres cosas que Pablo menciona aquí. En primer lugar, él nos dice que al ser adoptados tenemos libre acceso al Padre.
En segundo lugar, al ser adoptados, disfrutamos de plena seguridad. Y en tercer lugar, al ser adoptados, esperamos la glorificación futura. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: los beneficios de la adopción. Los beneficios de la adopción. Y vamos entonces con lo primero: libre acceso al Padre. Libre acceso al Padre. Una vez más en esta sección vemos que el apóstol Pablo insiste en este contraste que ha marcado todo el capítulo 8, el contraste entre la carne y el espíritu, la naturaleza caída y la nueva vida en Cristo Jesús. Dice Pablo que los que viven conforme a la carne han de morir. Ese es su destino, ese es su fin, van a morir. Pero también afirma que si por el espíritu hacen morir las prácticas, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Por tanto, vivir en la carne, vivir apartado de Dios, vivir en rebeldía contra el Señor lleva a la muerte, lleva a la condenación. En cambio, el Espíritu Santo que habita en el creyente lo capacita ¿para qué? Para mortificar, para matar, para destruir el pecado. Y de esa manera hay vida, hay vida. Ahora Pablo no se cansa de resaltar esto una y otra vez. Y es probable que lo hace porque él conoce muy bien el fatal error del autoengaño. Muchos creen ser cristianos, pero viven en la carne. Muchos afirman ser cristianos, pero viven en la carne. Solo los que han recibido el Espíritu Santo de Dios pueden matar el pecado en sus vidas y vivir. Esos son los verdaderos cristianos. Una vez dicho eso, Pablo dice en el verso 15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Pero anteriormente, fíjense, él dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está diciendo, todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esa es una bella y profunda realidad. Muchas veces, cuando se trata del ministerio del Espíritu Santo, nosotros ponemos nuestro énfasis en lo místico, en lo oculto, en lo misterioso. Y casi con toda seguridad que hacemos, pasamos por alto esta preciosa obra del Espíritu Santo, la preciosa obra que Él está realmente haciendo en nuestras vidas. Nos interesa lo espectacular, nos interesa el show cuando pensamos en el Espíritu. Pero su gran obra, como dice Pablo aquí en el versículo 14, es hacernos santos. Esa es la gran obra del Espíritu Santo, es moldearnos, es hacernos conforme al Señor Jesucristo. Es eso lo que Él hace. Eso es lo que dice Pablo, ser guiado por el Espíritu. Esa guía del Espíritu, dice Pablo, es una demostración para nosotros de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido al Espíritu, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Permítanme decirlo de otra manera, para aclarar. Una de las maneras en que sabes que has sido adoptado en la familia de Dios es que llegas a mostrar cada vez más la semejanza familiar. Nosotros no decimos eso comúnmente, que los hijos se parecen a sus padres, no solamente físicamente, sino en su manera de comportarse. Hay excepciones, por supuesto. No lo digo por mí, pero hay excepciones. Hay una semejanza familiar. Hay maneras de ser que son propias de nuestra familia. Y es por eso entonces que el Espíritu Santo
si lo has recibido, te está guiando a conformarte al carácter de Jesús, a ser como Jesús, a actuar como Jesús, a pensar como Jesús. Antes de tu conversión, ¿quién eras? No, eras un criminal acusado ante el tribunal de Dios, y Dios mismo era el juez en ese tribunal. Y tener a Dios como juez solo puede producir una reacción: temor, porque con Él no se juega. Con el Señor no existe la posibilidad de llegar a algún avenimiento, a algún acuerdo para evitar la sentencia condenatoria. Sin Cristo, tú eres culpable ante los ojos de Dios y estás condenado, estás muerto. Pero cuando por la gracia de Dios llegas a confiar en Jesús, tu situación cambia completamente. En ese momento dejas de ser un criminal culpable esperando la sentencia y te conviertes ¿en qué? En un hijo de Dios, en una hija de Dios. El juez ahora es tu padre y ahora no hay temor delante de Él. Ahora vienes a Él con familiaridad, ahora vienes a Él con intimidad. Al ser hijo de Dios, no hay lugar para el temor. Y eso es lo que dice Pablo en el verso 15. El Espíritu Santo, este espíritu de adopción, habiéndote hecho una nueva criatura en unión con Cristo Jesús, te ha traído a la familia de Dios. Y ahora ese terror legal, ese espanto legal, ese miedo terrible de saber que eres culpable ante Dios, el temor de estar esperando esa sentencia condenatoria al infierno, se ha ido para siempre. Ya no está, ya no existe, ha desaparecido. Ahora el espíritu de adopción te permite clamar con gozo: Abba Padre, Abba Padre. Ahora creo oportuno aquí aclarar un malentendido que lo he visto en muchas iglesias, que surge en relación con esta expresión, Abba Padre. Por ahí por el año 1971, un teólogo alemán llamado Joachim Jeremías, él escribió un pequeño libro donde argumentaba que la palabra aramea Abba era el equivalente a nuestro diminutivo español papá. Y fíjense, esa interpretación de Jeremías suena bastante atractiva, ¿no es verdad? Parece mostrarnos ese acceso íntimo, ese acceso inmediato de tener a Dios como nuestro Padre y que le podemos decir papá. Tal como lo hace un niño, ¿verdad? Los niños generalmente no dicen padre, dicen papá o papito. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Jeremías, este teólogo, estaba equivocado tanto en los hechos como en la historia y en el lenguaje. Desde entonces muchos eruditos han demostrado, ¿verdad?, que Jeremías estaba equivocado, porque Abba, la palabra aramea Abba, era la única que se usaba en aquellos días para decir padre. Y la usaban tanto los niños como los adultos. Por lo tanto, Abba no significa papá, sino que tenía una connotación de reverencia. Tenía una connotación de profundo respeto, de profundo amor, de profunda admiración. Por eso, tanto aquí como, por ejemplo, en Gálatas 4, donde aparece nuevamente la misma expresión, la palabra griega que se utiliza para traducir Abba no es el diminutivo griego de papito o papá, sino que es el más formal, padre, padre. Porque Abba significa padre, no significa papá y mucho menos significa papito, es padre. Ahora, si eso te impacta, dices, pucha, yo me sentía tan bien diciéndole a Dios papito, papito celestial, me sentía más en intimidad. Déjame decirte algo, la verdadera maravilla de la expresión no está en el hecho de que tú puedas decirle papito a Dios, sino en el hecho de que tú
tú puedes dirigirte a Dios de la misma forma como el Señor Jesucristo se dirigió a Dios, diciéndole, Padre. Los judíos no le decían Padre a Dios. Jesucristo fue el único que le dijo Padre. Y esa es la maravilla de esta expresión. No el hecho de que, yo le puedo decir papito. No, le puedo decir Padre, porque ciertamente es mi Padre. He recibido la adopción como hijo al recibir el Espíritu Santo. Esa es la maravilla de la expresión. El Hijo unigénito de Dios le dice Padre. Y ahora que yo he sido adoptado, también puedo decirle Padre. Esa es la gran y profunda maravilla. Fíjense, al Padre le encanta cuando tú le hablas como Padre. Cuando le abres tu corazón y le dices Padre. Tienes su oído, tienes su atención. Tienes libre acceso a Abba Padre, al Padre. Un teólogo llamado James Packer señaló lo siguiente: si quieres juzgar que tan bien una persona entiende el cristianismo, averigua cuánto valor le da al pensamiento de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración, oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. El entender que he sido adoptado, el entender que el Dios eterno es mi Padre, es la esencia del cristianismo. Es la esencia del cristianismo. Entonces, querido cristiano, querida cristiana, si estás en Cristo, Dios es tu Padre. Tú eres su hijo. Ahora no necesitas venir a Él como el hijo pródigo, ¿verdad? Que vino temeroso al rechazo, que no sabía si el padre lo iba a aceptar, que vino con toda una frase preparada en su cabecita diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus siervos, tenme como uno de tus empleados. No necesitas venir a Dios de esa manera. Ni menos necesitas venir a Él como un pecador condenado que está aguardando la sentencia. ¿Por qué? Porque si Él te ha adoptado, Él te ama. Hijo, hija de Dios, si Él te ha adoptado, Él te ama. Y uno de los gloriosos beneficios de la adopción entonces es este libre acceso al Padre. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Puedo venir a Él cuando quiera. Su oído está atento, su corazón está dispuesto. Nunca me va a cerrar la puerta, nunca me va a decir que estoy ocupado. Él está allí porque es mi Padre amoroso. Pero no solamente el beneficio de la adopción es el libre acceso, también en segundo lugar, el beneficio de la adopción es la plena seguridad. Fija ahora tus ojos, por favor, en el versículo 16. Fíjese, no solo clamamos Abba Padre por causa del Espíritu, sino que nos dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Notemos aquí la conexión. El verso 15 nos dice que clamamos Abba Padre, pero además dice que tenemos el testimonio interno de que somos hijos de Dios. Tenemos también el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Entonces, capten bien esto porque es importante. Hay un doble testimonio aquí. Por una parte, nosotros tenemos una deducción que hacemos basada en la evidencia que vemos dentro de nosotros mismos de andar en obediencia. Por eso el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo veo la evidencia de la guía del Espíritu en mi vida. Pero además dice, está el testimonio del Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está diciendo que está el testimonio de nuestro propio espíritu
basado en lo que nosotros podemos ver, basado en la experiencia, en la evidencia, mejor dicho, que podemos reunir. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios hacia una santidad creciente que yo puedo ver en mi vida. Yo puedo seguir el progreso de mi vida cristiana a lo largo de los años. Y me doy cuenta que amo cada vez más las cosas santas, las cosas del Señor, que anhelo más y más las cosas de Dios. Veo que hay progreso en mi vida, aunque ese progreso sea a veces modesto, pero veo que hay progreso. A pesar de que ese progreso a veces sea obstaculizado y a veces yo tropiece, pero veo que hay progreso, que realmente hay progreso en mi vida cristiana. Eso me da seguridad de que soy un hijo de Dios. Veo que estoy creciendo en santidad. Veo que estoy odiando otros pecados que antes amaba. Veo que estoy amando las cosas que antes para mí eran indiferentes, porque decían relación con Dios y su reino. Veo progreso en mi vida. Pero también hay momentos de proximidad, hay momentos de cercanía, momentos en que yo experimento el abrazo del Espíritu. Experimento su presencia inmediata, directa, profunda, preciosa. Y esos momentos vienen como el Espíritu, soberanamente, cuando Él quiere. Acuérdense lo que nos dice Juan, ¿verdad? En el Evangelio, en el capítulo 3. El Espíritu es como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes dónde va. Eso está diciendo Jesús. El Espíritu es soberano. Entonces hay momentos en que yo voy a experimentar la presencia del Espíritu de manera poderosa, pero soberana, cuando Él quiera, no cuando yo quiera. No por poner una musiquita determinada cuando estamos orando. No por un ambiente electrizante en una iglesia. No. Cuando el Espíritu quiera. Cuando Él quiera. Por lo tanto, ora por esos momentos también. Ora por esos momentos que van más allá de la evidencia que tú puedes reunir. ¿Para qué? Para obtener seguridad. Esos momentos en que el Espíritu viene y da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ora por esos momentos también. Pero no solamente la adopción nos da como beneficio el libre acceso y la plena seguridad, sino que también nos da la glorificación futura. La glorificación futura. Fíjense que Pablo nos dice que podemos estar seguros de nuestra herencia venidera. Mira la primera parte del verso 17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo aquí está llamando nuestra atención al hecho de una herencia prometida. Fíjense, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, por la gracia de Dios obviamente, descubrimos que Dios ha hecho un testamento. Y fíjense lo curioso, Dios nunca muere, jamás va a morir, pero Él ha hecho un testamento. Y en dicho testamento que hace Dios, Él promete a sus hijos y a sus hijas una herencia eterna, una herencia incorruptible, una herencia sin mancha que está guardada para sus hijos en el cielo. Allí está. De hecho, Dios se complace en hacerte su heredero. Muy diferente a los humanos. Nuestros herederos son legales. Los que la ley establece que son nuestros herederos. Pero Dios, Él se complace en su gracia hacer de ti un heredero. No porque Él sea obligado por la ley, sino porque Él ha decidido que así sea. Y parte de la maravilla de esto es que no es solo el hecho de que Dios te haya constituido su heredero para que puedas heredar. Lo asombroso es que tú estás en la posición de heredar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el contenido mismo de esta herencia. Él es la herencia.
No son cosas. ¿Qué es lo que vas a heredar entonces cuando llegue ese día glorioso? No van a ser mansiones. No van a ser grandes propiedades. Es típico escuchar en las iglesias. Jesucristo dijo ahí en Juan 14. No se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y todos piensan, uy, finalmente la casa propia. Allá, en la gloria. La mansión que yo quiero, con piscina, gigantesca, un buen cancha de tenis. Eso es lo que yo quiero. Y me está reservada allá en los cielos. No, esa no es la herencia. Tú vas a heredar a Dios mismo. Él es la herencia. Él se va a dar a ti en una intimidad y en una maravilla que exceden todo lo que conoces y has experimentado hasta ahora. Yo sé que todos nosotros, me refiero a los verdaderos cristianos, de vez en cuando disfrutamos de momentos de dulce comunión con Dios, que valoramos, que apreciamos. Este tiempo fue maravilloso con el Señor, fue glorioso. Quisiera que nunca hubiese terminado. Pero fíjense, todos esos momentos, por más dulces y elevados que hayan sido, todos aquellos tiempos de comunión intensa con el Señor, todos serán finalmente eclipsados cuando finalmente veamos al Señor, veamos a Jesucristo cara a cara. Y delante de Él nos gozaremos por toda la eternidad. Él es tu herencia para siempre. Jesucristo es tu herencia para siempre. Le verás con tus propios ojos. Le podrás tocar con tus manos. Le podrás abrazar. ¿Cuántas veces leyendo el Evangelio tal vez te has preguntado y has pensado, cómo me hubiera gustado ser como Juan, recostado en el pecho de mi Señor? Bueno, cuando llegue aquel día glorioso, le vas a poder abrazar. Bueno, hay que hacer fila seguramente, pero no tranquilo. Le vas a poder abrazar y decirle, tú eres mi herencia. Tú eres mi herencia. Es a ti a quien quiero y a nada más. Querido cristiano, querida cristiana, hoy eres guiado por el Espíritu de Cristo hacia una santidad en aumento, hacia una santidad que crece. Y el Espíritu Santo te capacita cada vez más para que tú te acerques al trono de gracia y puedas clamar, Abba, Padre. Puedes decir, Padre, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu te ha dado libre acceso a Dios. Y ese mismo Espíritu vendrá a ti a menudo. Y parte de la evidencia que tú puedas reunir y que te hace confiar de que eres un hijo de Dios, también será secundada por este testimonio que dará el Espíritu Santo de que eres un hijo o una hija de Dios. Y ese Dios que no te deja ni por un solo momento será tu herencia eterna. Fíjense que el mundo erradamente piensa que el cristianismo se trata de reglas. Y a veces algunos cristianos piensan igual. Que se trata de lo que puedes hacer y de lo que no debes hacer. Pero los verdaderos cristianos sabemos que se trata de mucho más que eso. Ahora somos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Nuestra adopción es el mayor privilegio que nos ofrece el Evangelio. Es el ápice de la gracia. Es el privilegio más grande. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces que el Señor nos ayude a experimentar esta preciosa doctrina. Que el Señor nos ayude a saborear su dulzura y que nos lleve a gozarnos en el amor de Dios. Miren, dice Juan,
cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice. Y lo somos. ¿Tienes esa convicción? Puedes decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. He sido adoptado por medio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está habitando en mí. ¿Tienes esa convicción? Si no la tienes, yo te invito a postrarte delante del Señor, reconociendo tu pecado, diciéndole, he sido un religioso toda mi vida. Creí que se trataba de ir adelante cuando alguien me dijo, ven a Cristo. E hice una oración y pensé que eso ya había solucionado mi vida. Pero mirando mi historia no veo ni un crecimiento, no veo nada. Al contrario, veo descenso, cada vez más lejos, cada vez más frío, cada vez más indiferente. No leo la Biblia, no oro, nada. ¿Te ha llegado ese convencimiento de que has estado engañado? Ven a Cristo, ven a Jesús. Y vas a tener el privilegio de ser adoptado por medio de Él y tendrás esta herencia eterna, que es Dios mismo, Cristo, por siempre. Oremos.